Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo y también en su nombre le doy la bienvenida al culto de hoy. Y bendigo también en su nombre para que podamos recibir sus grandes bendiciones, fortaleza, sobre todo consolación, que estamos pasando una época bastante difícil. Pero estamos muy agradecidos y contentos porque estamos juntos en esta magnífica presencia de nuestro Dios. Bueno, vamos a entonces iniciar el culto de hoy, del día miércoles 9 de diciembre, con una oración. Vamos a orar. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Nuestro Padre, Dios de plena gracia y del amor, te agradecemos con todo nuestro corazón porque nos permitiste una vez más este privilegio y bendecido culto. Señor, para que este culto sea realmente digno de ti, pedimos que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro todo sean purificados con el mérito y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera adoremos con espíritu y en verdad, y que recibamos las grandes bendiciones que tú tienes preparado para nosotros. Te encomendamos absolutamente todo de nosotros, porque te confiamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza para adorar a nuestro magnífico Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios con alabanza, con cántico. Bueno, hoy vamos a leer la palabra de Dios. Es un solo versículo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. Leemos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a orar antes de recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Señor Dios, gracias por tu rica presencia. Gracias por recibir nuestra oración y nuestra alabanza. Ahora, Señor, queremos recibir tu enseñanza a través de tu palabra. Pedimos que nos abras nuestra mente y nuestro espíritu en forma humilde para que podamos oír y recibir plenamente y aprender bien tu verdad. También danos fe para poder obedecer lo aprendido. En cuanto a este siervo tuyo, pido que utilices solamente como tu instrumento, que no haya agregación de mi persona, que solamente haya tu mensaje, nada de fuera de tu mensaje. Encomendamos totalmente en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra del texto que leímos hoy es un versículo muy familiar a nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y el resto, Dios se encargará todo. Qué mensaje, qué palabra maravillosa. Bueno, Dios nos ha salvado, nos ha dado salvación individualmente por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo exclusivamente. Nosotros no hicimos nada, Dios nos dio como regalo. Pero Dios, al dar este regalo de salvación individual, nos pidió que logremos una salvación grande conforme a la palabra de Hebreo capítulo 2, versículo 1 al 3. Y esta salvación grande, por supuesto, también se logra por la guía y por el poder de Dios. Pero es necesario nuestros esfuerzos diligentes. Dios solicita que nosotros hagamos nuestros propios esfuerzos y dedicaciones, porque Dios quiere que nosotros seamos también coprotagonistas de esta obra de salvación grande. Y esta salvación grande, según la palabra de Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14, se trata de que los individuos salvos nos unamos en el conocimiento y en la fe de Jesús para ir creciendo, para ir madurando hasta la plena estatura de Cristo. Y a estos procesos llamamos el proceso de santificación y de perseverancia de los santos. En una forma más fácil de expresar, es la vida de experimentar a Dios todos juntos como una comunidad de los salvos. Y esta grande salvación nosotros estamos tocando como el tema principal en todos los cultos de los miércoles. Seguramente se acordarán que esta grande salvación se puede lograr a través de relacionamiento amoroso entre nosotros los hermanos. Hay que haber amor entre nosotros. Y después, entre nosotros que amamos, tenemos que formar una familia de Dios. Ahí no hay extranjero, no hay advenedizo, solamente con ciudadanos, hermanos y familiares. Y después habíamos hablado que la grande salvación se logra a través del
cuerpo de Cristo, siendo la cabeza nuestro Señor Jesús. Es decir, se organiza, pero no es una organización inerte, sino es un órgano vivo con la vida de Cristo. La última vez que tuvimos el culto de miércoles, tocamos que la grande salvación se logra a través de la participación activa de cada salvo, cada miembro, cada creyente. Hoy vamos a ver esta grande salvación desde el punto de vista del reino de Dios. Mateo capítulo 4, 17 dice así: donde desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son las primeras predicaciones de nuestro Señor Jesús en su ministerio público de salvación. Mateo escribió el reino de los cielos, mientras que Marcos escribió el reino de Dios. Esto quiere decir que Jesús utilizó estas dos expresiones en forma indistintamente con el mismo significado. El reino de los cielos o el reino de Dios se refiere a la misma cosa, es decir, el reino de Dios. Y en el texto bíblico que leímos hoy, en el Marcos capítulo 6, versículo 33, este anunciado reino de Dios, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, el reino de Dios que Jesús anunció como su primera prédica, este reino debe ser la prioridad para todos los salvos. Los integrantes de la comunidad de Cristo, es decir, todos los cristianos que buscamos la salvación grande, tenemos que buscar antes de cualquier otra cosa el reino de Dios. Por eso la fe de buscar primeramente el reino de Dios es muy importante. En realidad, en la época de Jesús, los líderes como sacerdotes, escribas, rabinos, fariseos, que conocían mucho de la Escritura, y además otros muchos judíos, a pesar de su conocimiento y su tradición de creer a Dios Jehová, fracasaron en reconocer y aceptar a Jesús como Cristo. Y la razón es porque no conocía este principio de Jesús. Tenía un erróneo concepto sobre el reino de Dios. De la misma manera, los discípulos de Jesús se peleaban cada tanto disputando los lugares más altos del reino de Dios, porque evidentemente entendían equivocadamente. Ahora la pregunta: nosotros los creyentes modernos, ¿cómo entendemos el reino de Dios? A pesar de que somos beneficiados por la gracia de Dios para ser salvos y somos integrantes de la comunidad de Cristo, pero sin embargo, cuando se trata de formar familia de Cristo, amar a los hermanos, ser miembro activo de su cuerpo, en ese sentido, a veces vemos que no hay grandes avances. Muchas veces, por contrario, nos estamos convirtiendo en obstáculos o en problemas. Y peor de todo, no tenemos paz, no tenemos gozo ni gratitud de Cristo, que tanto habla en la palabra de Dios. Debería haber paz y gozo y gratitud en nuestra fe. Y en vez de eso hay disputas, diferencias, peleas, odios y divisiones. Evidentemente tenemos problema sobre la fe de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos,
¿Qué es la fe que busca primeramente el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? La fe de buscar primeramente el reino de Dios es algo muy profundo, es muy amplio. No es un tema que se puede tratar en una hora limitada de predicación de un culto, como lo es ahora. Por eso hoy, mis queridos hermanos, quiero presentarle solamente 2 puntos básicos de esta fe. Son 2 puntos básicos, pero muy importantes, pero sé que nos será de gran ayuda para tener el crecimiento de nuestra fe, sobre todo nuestra fe que busca primeramente el reino de Dios. Pero le advierto que no estoy diciendo la totalidad de la fe que busca primeramente el reino de Dios, sino que son 2 bases importantes para que nos sirva para ir aprendiendo más en cuanto a esta fe. Bueno, veamos en primer lugar el significado del reino de Dios. ¿Qué significa el reino? En primer lugar, porque nosotros no estamos muy acostumbrados del reino, porque hoy en día no existe más el reino. Reino es un estadio donde la soberanía está en el rey, indiscutiblemente. Por tanto, el rey es el monarca, único monarca. Y el resto es sometido bajo su voluntad y su regla. En toda la historia humana nunca existió realmente un reino, porque el más poderoso rey realmente nunca fue único monarca. Siempre fue necesario que haya otras fuerzas y otras ayudas. Era el rey, pero cogobernaba con otros poderes. Siempre fue así. Pero el reino de Dios es el estadio donde Dios es el único soberano, absoluto, indiscutible, y el pueblo se somete a esa soberanía. Y así fue creado el mundo. Así fue creado nuestra relación desde el principio. Y así era muy bueno y perfecto. Pero sin embargo, esta relación se rompió por la desobediencia, por la traición, por el pecado del hombre. Por eso nosotros decimos, toda la gente en general, no nos gustamos un principio así. Queremos rebelarnos, aun a pesar de que haya desorden, caos, corrupciones, destrucciones. Por ende, no hay felicidad, hay tristeza, hay muerte. Pero sin embargo, siempre queremos mi reino, no el reino de Dios. Es muy difícil que renunciemos totalmente mi reino. Muchos confesamos, ¿cierto? Señor, Señor. Pero en el fondo, finalmente, queremos utilizar a Dios para lograr de alguna manera mi reino. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en día es tan popular la teología de prosperidad, la teología de misticismo, la teología del movimiento carismático. ¿Por qué? Porque en ella habla de milagros que te convierte rico, te hace poderoso, te hace exitoso. Todo en mi reino. Y inclusive la expresión de haber escuchado el sermón o la palabra de Dios dice, sí, me tocó mi corazón, fue de mucha gracia, de muchas bendiciones. Pero realmente, ¿qué significa? Significa que ha escuchado lo que quería escuchar, lo que quería sentir. Siempre el yo es el centro y el rey, no Dios. Ese es el problema. La fe de la salvación grande que va creciendo hacia la plena estatura de Cristo
es la fe que busca primeramente el reino de Dios. Y esta, básicamente, Dios debe ser el centro y el rey. Y yo, la comunidad toda, tenemos que someter a su soberanía. En este principio no importa el acuerdo o los aplausos de la gente. No importa cuántas personas están de acuerdo y que esté conforme. Es un principio de Dios. Es una verdad absoluta. Pero sin embargo, nosotros que estamos tan acostumbrados que la verdad de justicia es cuando hay acuerdos, cuando hay reconocimiento de la mayoría. Aunque sabemos que no esté de acuerdo a la voluntad y la enseñanza de Dios. O aquellos que ni siquiera creen a Dios, que no estén de acuerdo con la naturaleza, la ley de la naturaleza. Pero sin embargo la mayoría lo acepta y lo reconoce como cierto. Entonces se tiene como verdad. Vemos últimamente, en nuestro parlamento, está tratando de aprobar algunas leyes que van en contra de la ley de la naturaleza. Sobre todo va en contra de la voluntad de Dios. Pero si la mayoría están de acuerdo, si la mayoría lo aprueban, se convertirá en ley. Será legal un pecado, será legal el reino de unos pequeños grupos. Inclusive enseñanza herégica, una enseñanza de secta, cuando hay muchos adeptos, cuando mucha gente acepta y mucha gente dice que está conforme, se convierte en una iglesia normal. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿por qué no nos gustamos creer y tener a Dios como nuestro Rey absoluto y ser reinado por Él? Porque realmente no conocemos a Dios. Porque no hay una relación y una comunión total con Dios. Todos saben la historia del apóstol Pablo. Él era un conocedor de la ley, conocía la escritura, conocía la filosofía. Era un hombre muy, muy erudito. Pero sin embargo, toda su sabiduría y toda su experiencia no le ayudó a conocer a Cristo. Él fue perseguidor de Cristo. Pero cuando tuvo el encuentro, el relacionamiento, la comunión con Jesucristo resucitado, su cosmovisión, su ser cambió totalmente. Se transformó, nació como una nueva criatura. Sabemos que en este mundo hubo y hay hombres poderosos, soberanos, reyes. En su mayoría fueron crueles y dictadores. No tenemos buena experiencia en lo absoluto. Tal vez por eso en toda la civilización siempre hubo y hay luchas en contra de los abusivos y de los absolutos. Y así nacieron muchas ideas políticas. Las ideas de democracia, socialismo, comunismo, etcétera, etcétera. No sé si esto influye nuestra desconfianza hacia lo único y absoluto. Tal vez la duda es razonable. Pero mis queridos hermanos, Dios no es un hombre igual que nosotros. Dios no es un ser imperfecto y limitado. Dios es ilimitado, eterno y perfecto. Cuando uno se tiene el encuentro personal, si se tiene una comunión total con Él, si se tiene una experiencia con Él, ahí hay un nuevo nacer, hay un nuevo conocimiento. Dios es omnisciente. Dios tiene una sabiduría infinita.
Por eso Él sabe lo que realmente nos conviene. Él sabe lo que realmente, qué es la bendición y la felicidad verdadero para nosotros. Por eso Él nos muestra y nos enseña y encamina hacia nuestra bendición, hacia nuestra felicidad. Por supuesto que es imposible entender solamente con mi inteligencia, desde el punto de mi reino. Cuando no hay una cognición de parte de Dios, siempre habrá insatisfacción, malestar y quejas. Dios es omnipotente, Dios tiene el poder infinito. Y con su omnisciencia, que sabe realmente lo que nos conviene, y con su omnipotencia, el poder ilimitado, nos da esa bendición real. Y esto nosotros queremos entender desde el punto de vista mi reino, con mi inteligencia limitada, con mi poder limitado, es imposible de entender. Y Dios es sobre todo amor. Es un amor sublime, un amor máximo. Es un amor que puede sacrificar su unigénito Hijo para salvarnos, para permitirnos el reino de Dios, la recuperación, la verdadera bendición y la felicidad. Mis queridos hermanos, cuando uno experimenta y tiene una comunión plena con Él, no hay problema alguno para creer con fe a Dios como mi único absoluto Rey. No hay problema para ser sometido bajo su soberanía. Hacemos con gozo y gratitud. Yo le bendigo a todos los que estamos juntos en este culto, pueda tener una comunión, una experiencia, un conocimiento real con Dios, para que acepte a Dios como el Rey absoluto y que ese reino de Dios sea presente en su vida. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y en segundo término vemos la palabra: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, aquí dice el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa el tiempo se ha cumplido? Significa que se ha cumplido el tiempo de la venida de Mesías. ¿Quién es el Mesías prometido por Dios? Todos nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa arrepentíos y creer en el Evangelio? Que delante de Mesías que ha venido, a este Cristo Jesús que ha venido, tenemos que arrepentir. Arrepentir significa solucionar lo pasado, limpiar lo pasado y nacer de nuevo y creer en su palabra. Entonces, la base del reino de Dios es Jesucristo, la presencia de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 20, en la parte final dice así: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y aleluya. Aunque Jesús haya ascendido físicamente hacia la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero aún así Él está con nosotros, nosotros todos los días, en todo momento, en todo lugar. No importa si es reconocido o no esta palabra, pero es una realidad, es un hecho absoluto, porque se trata de la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero aquí lo importante, que el hecho está, pero lo importante es que si reconocemos, si confiamos, tenemos la fe de que Jesús está conmigo en todo momento. Aquella persona que tiene fe, que está consciente que Jesús está conmigo en todo momento, en todo lugar, tiene una gran diferencia, porque
su pensamiento, su acto, su palabra, su vida será totalmente diferente. Muchas gentes piensan, actúan como si Jesús no estuviese con nosotros. Y por eso cree que se puede ocultar algo, se puede hacer algo escondido a Él. Cuando no hay una fe o una conciencia real de que Jesús está conmigo en todas partes y en todo lugar, entonces hasta más pintado cristiano, hasta los más reconocidos pastores, líderes, teólogos, los grandes encargados de la iglesia, los que son admirados por la gente, no importa quién sea, si no hay una fe o si hay duda a esta fe, entonces caerá en los hechos malos, pecados, fechorías. ¿Cuántos casos conocemos? Grandes hombres, admirados, se descubren que en un momento dado de su vida ha cometido pecados, ha cometido fechorías y pasan vergüenzas. En la familia, en la comunidad, en el cuerpo de Cristo, donde debe reinar el amor de Cristo, el amor entre hermanos, donde debe haber crecimiento y madurez hacia la estatura de Cristo. Sin embargo, lastimosamente hay hombres, hay hermanos que buscan su reino, hacen lo que Él quiere, cree conveniente. Pone la gota de odio y pelea y división en el vaso grande de la comunidad. Envenena, trae la división y pelea. Si realmente es consciente de la presencia de Jesús, si realmente tuviese la fe de la presencia permanente de Él, ¿cómo podría hablar así? ¿Y cómo podría pensar así? ¿Cómo podría actuar así? Mis queridos hermanos, desde el momento de perder la fe, o por lo menos la noción de la presencia real de Jesús, ya no hay fe del reino de Dios. Y ahí viene el fracaso. Mis queridos hermanos, estamos en una época muy importante, en una época bastante difícil, y por eso nosotros los creyentes tenemos la tarea, la responsabilidad más importante que cualquier otra época. Pero sin embargo nuestro Dios está con nosotros y nos pide, nuestro Señor Jesús nos pide, buscad primeramente el reino de Dios. Hoy hemos hablado principalmente dos puntos muy importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como nuestro Rey absoluto y obedecer a su voluntad. En segundo lugar, ser consciente, tener fe de la presencia de Jesús. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Dónde? En todo lugar. Teniendo como base estas dos enseñanzas, estas dos doctrinas, entonces podremos ir levantando, construyendo el reino de Dios. Y el resto, la palabra de Dios que hemos leído dice que nuestro Dios se encargará todo. Si Dios se encarga, ¿qué mejor que eso? Es la mejor bendición que podemos desear. En el nombre de Jesús le bendigo a toda la congregación, todos aquellos que están escuchando la palabra de hoy. Le bendigo en el nombre de Jesús. Que busque primeramente el reino de Dios, reconociendo a Dios como mi Rey, realmente teniendo una comunión real con Dios y siendo consciente de la presencia de Jesús, vaya levantando, ampliando el reino de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra y enseñanza. A través de tu palabra y la iluminación y vibración del Espíritu Santo recibimos tu hermosa enseñanza. Conforme lo aprendido, Señor, confesamos que cada salvación individual es para que integremos a tu comunidad y para servir a tu gran obra de salvación grande, la que significa nuestro crecimiento y madurez hasta tu plena estatura, para que el mundo sepa que tú eres el único y suficiente Señor y Salvador. De esta manera sea crecida cada vez más tu reino antes de cualquier otra cosa. Por eso, Señor, pedimos una fe firme de creerte, aceptarte a ti, Dios, como nuestro absoluto Rey, y estar conscientes siempre de tu presencia, Jesús, en todo momento, en todo lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, así llegamos al final del culto de hoy. Vamos a terminar entonces nuestro culto como nos acostumbramos con la oración de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.